Brevemente, en la mesa participaron Mayra Ríos, de la Escuela de Ciudad de San Pablo, es arquitecta urbanista, egresada de la Universidad de San Pablo, magíster en diseño arquitectónico por la misma institución, subdirectora de la carrera de Arquitectura, Urbanismo y profesora asociada de la Escuela de la Ciudad. Es editora de la sección de Proyectos de América de la revista de posgrado de dicha institución y además ejerce la profesión de manera autónoma. También estaba participando Manuela Matone, del Politécnico de Torino, en Italia, arquitecta, profesora en recuperación de la construcción y medio ambiente, investiga en el campo de la restauración en el Departamento de Arquitectura y Diseño del Politécnico de Torino, con especial atención a las estructuras de madera, arquitectura y hormigón armado, existentes a finales del siglo XIX para el uso civil e industrial, y también a principios del siglo XX. Matilde de Breña Sánchez es licenciada de Diseño Textil de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes, magíster en Diseño Industrial, investiga sobre teoría e historia del diseño en la unidad de posgrado de Diseño Industrial de UNAM, es docente del área de teoría de análisis para el diseño, coordina distintas áreas institucionales, entre ellas el programa de licenciatura en Diseño Textil. Y la arquitecta y doctora Natalia Reyna, de la Universidad General de Minas Gerais, en Brasil, profesora de los programas de posgrado de dicha universidad, líder del grupo de investigación indisciplinar y coordinadora del programa de extensión. Hecha esta pequeña presentación, les comparto un resumen. Esperemos que salga bien, que se pueda escuchar el audio. Son 20 minutos con las discusiones centrales que cada una de ellas han aportado y después nos quedamos compartiendo la palabra con Natacha y Mayra si así lo desea. ¿Se ve allí el video? ¿Sí? Sí, se ve. Sí. Sí, se ve. Sí, sí, perfecto. ¿Se escucha, Leo? No tiene audio. Tienes que compartir el audio. Deja de compartir y cuando vuelvas a compartir, poné compartir con audio. Al compartir. Hay una, a ver cómo, hay una casillita compartir sonido. A la esquina inferior izquierda. Sí, hay una casilla de acción. Hola, buenas tardes, soy Matilde Ahora Breña, sí. de la Ciudad de México. Tengo 10 años dedicándome a la investigación del diseño, particularmente de la enseñanza del diseño, y con motivo de esta reunión desarrollé y encontré esa empatía en el trabajo de hoy por la mañana. Algunos puntos de lo que se ha trabajado con relación a la investigación del pensamiento de diseño, entendiendo el pensamiento de diseño como este marco epistemológico con el que operan las disciplinas creativas. Ha habido en las últimas décadas, particularmente en Latinoamérica, cuestiones que han puesto en cuestión y que delimitan el desarrollo de la investigación del diseño. Una de ellas ha sido la compilación de métodos y técnicas muy particulares de estas disciplinas, cuya particularidad es su pensamiento prospectivo. Es esta realización, no es el entender la realidad tal cual la tenemos o describir la realidad, sino de alguna manera transformarla a partir de una serie de certezas, pero también de muchas incertidumbres, porque precisamente estamos desarrollando a futuro, ¿no? En esta iteración que caracteriza los procesos de diseño,
mezcla entre la flexibilidad que se requiere para este ir y venir en los procesos de investigación, pero a la vez llevarlos a cabo con absoluto rigor, que al final es ese rigor lo que le acaba de dar sustancia a los proyectos. El tema de la divulgación de nuestros resultados, de nuestros contenidos, ese es algo que tenemos definitivamente que ver cómo trascender no solamente el campo de las academias, sino también del propio campo de las disciplinas creativas. Y la otra es fortalecer las habilidades de la investigación desde la formación profesional. Eso es fundamental a través de programas de alfabetización informacional, pero también de habilidades muy propias de la investigación, que luego en los procesos de la formación de los diseñadores a nivel profesional se dejan de lado. Por último, otro punto que me parece realmente que ha cobrado mucha importancia en la investigación del diseño en el mundo anglosajón es cómo documentamos, cómo presentamos nuestra investigación y cómo ofrecemos nuestros resultados de tal suerte que sean comprensibles, pero a la vez distintivos. O sea, si la investigación del diseño es una práctica particular, ¿no? Que tiene, y es particular porque tiene sus cualidades muy propias, entonces también su documentación, ¿no? Y su divulgación. Entonces ahí creo que está haciendo falta pensar en un trabajo de cómo hacer comprensibles nuestros resultados. Y bueno, eso en relación a lo que se ha desarrollado los últimos 20, 30 años acá en América Latina. Sin embargo, sí creo que falta pensar, hay algunas cuestiones que creo que nos está faltando pensar. Uno es el tratamiento de la historia, no desde una visión historicista, sino siempre partiendo del presente hacia el pasado, tratando de averiguar cómo llegamos a este presente. Creo que la manera como tratamos la historia, eso toca seguirlo reflexionando. Y hay 4 distinciones de la región latinoamericana que para mí tienen que estar presentes cuando nos pensamos en relación al mundo de la investigación del diseño del pensamiento anglosajón. Uno es la distinción de la enseñanza anglosajona con respecto a la academicista de origen francés, mientras que la anglosajona está centrada en la investigación, la nuestra, la que nosotros hemos heredado y sobre la cual nos hemos formado, está centrada en la enseñanza. Con la investigación siempre aparte, en los institutos, en unos centros ahí como lejanos, no está implícita en la enseñanza. Entonces, no solamente nos estamos formando como diseñadores, como investigadores en diseño, sino además como investigadores propiamente, ¿no? Y eso en muchos campos. La otra distinción que me parece muy importante es precisamente la del racionalismo, que tiene que ver con la anterior, con la de la enseñanza. El racionalismo lógico, eurocéntrico del pensamiento anglosajón, y que se le pueden poner otros apellidos como patriarcal y esas cosas, con respecto al racionalismo mucho más barroco, y aquí tomo el término de Bolívar Echeverría, me remito al barroquismo de Bolívar Echeverría, del pensamiento latinoamericano, ¿no? Si nosotros entendemos esa diferencia, sabríamos mejor, creo que podríamos tomar las ideas y los métodos que nos llegan de esas otras tradiciones, nos podríamos apropiar de mejor manera. Otra distinción sería el de el avance tecnológico, ¿no? O sea, si los campos creativos, las disciplinas creativas, el pensamiento de diseño se sigue poniendo como estándar el avance tecnológico de los países desarrollados, creo que en esa misma medida dejamos de hacer investigaciones situadas a nuestras sociedades, ¿no? Entender
sí, cuál es nuestro avance en ese sentido y cómo vincularnos más en términos políticos y sociales y entender la política no como un ejercicio nada más de partidos, sino como un ejercicio de ciudadanía es para mí que es fundamental. Y la última distinción que yo pondría sobre la mesa es la relación que tiene Europa con Estados Unidos como un aliado, ¿no? Que siempre se han fortalecido el uno al otro, entendiendo sus grandes diferencias, mientras que para la región latinoamericana, Estados Unidos tiene otra figura muy diferente, que es la del dominio. Creo que si sabemos distinguir estas 4 diferencias, nos pone en un lugar más crítico sobre el desarrollo y la investigación del diseño, que para mí es una preocupación fundamental como latinoamericana. Y con esto cierro. Muchas gracias. Los proyectos son muy interesantes. Nosotros en la Facultad de Arquitectura nosotros no tenemos muchos proyectos sobre la enseñanza. Son proyectos de investigación sobre temas diferentes, pero es muy difícil tener un proyecto sobre la enseñanza. Yo no tengo proyectos sobre la enseñanza, ni también la gente que trabaja conmigo. Yo creo que son muy interesantes. Los temas son muy actuales porque el tema de la sostenibilidad, el tema de la comunicación y también de la inclusividad, de la participación de la gente, del público en el proyecto. Es muy, muy interesante. Lo que me gustó mucho fue también el carácter multidisciplinar e interdisciplinar, que es muy, muy interesante. Y también en algunos proyectos había un muy fuerte contacto con la realidad. Los temas de la sostenibilidad, eligiendo, no sé si es correcto, temas actual como la facultad el campus universitario, el Museo de la Constitución de Santa Fe. Para mí es muy importante porque yo creo que los docentes, los investigadores, tienen también que ofrecer a los estudiantes la posibilidad de establecer contacto con la realidad. Nosotros tenemos cursos que se llaman atelier, como parecen talleres, en lo cual hay 2, 3 disciplinas que trabajan juntos sobre un tema que generalmente es un tema real. Los docentes piden un contacto con la realidad, con el museo, la administración, el gobierno, para que los estudiantes puedan hacer una actividad que parece al trabajo que ellos van a hacer en el futuro, después conseguir el título de grado. Me parece muy interesante lo que yo he elegido en los proyectos sobre la enseñanza, porque se hablaba también de elegir casos estudios reales y también hacer proyectos que tengan una utilidad por la sociedad. No es solo enseñar, es otro, es más, mucho más. Me parece muy, muy interesante. Lo único, yo no miré proyectos que se ocupan de patrimonio cultural. Había un solo proyecto sobre el patrimonio cultural. No había proyectos sobre el patrimonio cultural en general, sobre el patrimonio de la arquitectura, que es un tema que me gusta mucho porque yo me ocupo de restauración. Es un tema que es muy importante en todas las facultades de arquitectura de Italia,
no me parece es un tema que es estudiado mucho en lo que yo miré. No, yo he elegido los proyectos, pero yo no he elegido los proyectos de urbanismo, de proyecto, puede ser que hay en otros, no en enseñanza. Es importante enseñar a reconocer los valores. Los estudiantes tienen que aprender lo que tiene valor, cuál es valor, por qué preservar, por qué es importante. Es lo que nosotros en la maestría de arquitectura por el patrimonio empezamos en el primer semestre del primer año con un curso. Los estudiantes tienen que tomar un curso sobre la metodología de la restauración, en lo cual se empieza a enseñar a ellos que tenemos que aprender a reconocer los valores, porque no todo se puede preservar. Es importante aprender a elegir lo que se necesita preservar. Es muy, muy importante para mí, yo creo, para enseñar, porque los estudiantes aprendan a apreciar, no sé cómo se dice, a apreciar lo que ellos tienen, lo que el país tiene. Apreciar. Está bien, Apreciar lo que el país tiene, que es importante preservar, porque es un recurso cultural, es un recurso arquitectónico, también de arquitectura, se puede reutilizar. Preservar no es solo hacer un museo, también es reutilizar el patrimonio industrial, el patrimonio de la arquitectura vernacular. No es necesariamente el monumento, hay muchas cosas. Los estudiantes tienen que aprender como lo que tiene valor. Bueno, yo prácticamente vi todos los proyectos. Muchos no están con links para transferencia o para las publicaciones, entonces solamente pude entender y comprender mejor algunos que están ahí con sus blogs, en artículos, papers. Entonces, bueno, yo intenté hacer una selección de proyectos que pienso que tiene correlación, conexión con lo que estamos haciendo acá. Entonces, ya hice una cosa muy práctica y muy de interés de formación de redes. Entonces, 3 proyectos me interesaron muchísimo, que son los proyectos de ciudades creativas, los 2 de UNL, ¿no? De Litoral, territorios creativos, oportunidades de aprendizaje. Pienso que están juntos de alguna manera porque el blog y las informaciones están, no sé cómo se dice en español, pero duplicadas. Estos 2 proyectos pienso que son muy innovadores, que tienen una relación directa con el momento que estamos pasando. Y un otro proyecto que me gusta mucho porque conozco es de Taller Valderrama, de Valderrama y de Rosario. Entonces, son estos 3 proyectos, pienso que tienen una relación directa con qué hacemos. ¿Por qué? Porque 2 de ellos que están juntos, me parece, de ciudades creativas, son de trabajar con tecnología, como se dice, high-tech, utilizando aplicativos, softwares, hardwares que puedan ampliar la percepción de la ciudad, del espacio, de intervenir, de trabajar con el público, con la ciudad más directamente, dentro de una noción de la revolución 4.0, ahí que de ahora para adelante es el nuevo mundo.
sea en nuestro mundo occidental, sea por la presencia de China y de Eurasia en este panorama. Estamos ahí en este turn point. Entonces, pienso que son proyectos muy interesantes. Por otro lado, lo que veo ahí es un peligro de estar, de estos proyectos, reproducirem lo que quiere el sistema de poder. A tecnologia, quando utilizada sem um pensamento crítico, desde o imperialismo, o império, o capitalismo global, porque estamos falando de países periféricos, ¿sí? Então, estamos falando desde, incluso Itália, que na Europa, Itália, Espanha, Irlanda, Grécia estão aí sob presión de este capitalismo anglosaxón. Entonces, pienso que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, son proyectos interesantísimos que imagino que si tuvieran más contenido político, podrían ser muy potentes. Entonces, lo que digo es que un plus ahí, no solamente leer Flórida y los pensadores de la economía creativa, de las ciudades creativas, pero también adentrar en un debate, por ejemplo, de neoliberalismo, cómo la tecnología tiene sus dos o múltiples fases. Entonces, los peligros de actuar solamente con ellas sin una perspectiva crítica. Y por eso este proyecto de Valderrama, que es el contrario, que ahí están en territorio, trabajando con materiales del local, con la comunidad, con los movimientos sociales, que es tecnología, pero un low-tech. Entonces, este cruzamento entre estos dos modos de trabajar y las perspectivas podría ser muy bueno, muy bueno. Entonces, y para nosotros también, porque trabajamos con tecnología, con plataformas, con apps, y con low-tech en las favelas, con las personas de barrios distantes, con la pobreza. Estamos intentando todo el tiempo cruzar la enseñanza, la investigación, la vinculación, la cultura con los temas políticos y los movimientos periféricos. Entonces, esta es nuestra tentativa, nuestra intención. Entonces, es eso. Me encontré ahí por ejemplo, esta idea de ciudades creativas. Tenemos un proyecto de investigación que hicimos hace 10 años atrás, yo pienso, que era muy crítico con relación a las ciudades creativas de Tony Blair, y de esta tercera vía neoliberal, muy de capitalismo humanitario, vamos a decir así, que se produce una idea de que el empreendedorismo individual es más importante do que lo colectivo. Entonces, ¿cómo hacer esto? Utilizar las plataformas, utilizar la idea de ciudades creativas de arte sin gentrificar los territorios, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacer pinturas, hacer intervenciones públicas sin actuar en este proceso de gentrificación? Entonces, es una pregunta. Si tiene una perspectiva más política y crítica, podemos hacer las intervenciones, pero intervenciones que sean críticas y no solamente bellas. Entonces, eso es lo que pienso. Quería hablar, que estoy con Manuela, que pienso que estaba muy importante hablar más de patrimonio. Ter mais investigações de patrimônio, pero pensando o patrimônio como não só como patrimônio arquitetônico, pero como patrimônio da cidade. Então, como está o pré-existente e a sustentabilidade. Quando falamos de sustentabilidade, falamos de lo pré-existente. Então, penso que é uma entrada muito importante falar disso. Quando falamos sempre de sustentabilidade, falar também de lo pré-existente da cidade. Creio que é uma investigação que seria muito importante.
cuando hablamos de todas las investigaciones que miré, muchas hablan de la transdisciplinaridad y la cuestión de la morfología juntas. Y pienso que está en la llave para esto está también en la preexistencia, un poco de cuál es la morfología de la nueva arquitectura. Está también en lo que ha hecho, lo que está, ya está. Entonces, ¿cómo hablar de eso? Y pienso que es muy importante la transdisciplinaridad, pensarmos de los talleres de proyecto. No deberían ser más talleres de proyecto, pero sino talleres de tecnología, talleres de historia, que estamos hablando de todo al mismo tiempo. Y pienso que está esto para mudar un poco la forma como enseñamos, cómo funcionan los talleres. Pensar sobre los talleres de cada facultad. Pienso que es hora de pensarnos nisso. ¿Qué podemos hacer para cambiar de este modo la segmentación, la división de las disciplinas? Creo que esto, y me gustó mucho la preocupación con la cuestión de diseño, que aparece en muchas de las investigaciones, y un poco de la crisis de diseño que hablan, que creo que es de todas las facultades, de la formación de arquitecto, la crisis de diseño. Y otro aspecto que pienso que está muy importante para las reflexiones de enseñanza está en la avaliación de los proyectos. Está un proyecto que habla de evaluación en línea, de este modo remoto, pero pienso que debemos pensar en la evaluación de modo general, de la arquitectura, de los proyectos, cómo hacemos las evaluaciones. Creo que son puntos que interesan a la investigación de enseñanza en arquitectura. Bueno, por lo pronto, ese es el resumen que pudimos recopilar del trabajo de hoy, muy apresuradamente editado para poder mostrárselo. Y bueno, también hay un link después que vamos a compartir, que han punteado algunas ideas nuestras invitadas para que ustedes accedan a algunos sitios también que nos dejan para poder visitar e intercambiar información. Carolina, José María, Natacha, Mayra, lo que quieran comentar. No, Leo, lo que decía me pareció buenísima la idea porque la síntesis ya está presentada, fueron verdaderamente ricas las intervenciones de las 4 y abriendo a un abanico realmente importante. No nos tomamos el trabajo, los coordinadores no tuvimos que tomarnos el trabajo digamos, de señalar los 3 ejes que se habían hablado en la reunión del miércoles, revisar temáticas y complejidad, revisar transferencia y revisar creatividad, porque están perfectamente desarrollados en las 4 intervenciones de las invitadas de la mesa. Así que, nada, si queda alguna pregunta, no sé si quieren que, esto ya lo coordinamos con la gente de tecnología, si quieren que dejemos espacio para las preguntas para el final, por si hubiera alguien que quiere alguna respuesta en particular. Creo que tenemos solamente a nuestras invitadas de Brasil, ¿verdad? Que acá, digamos, presentes. A Natacha y a Mayra, me parece. Porque tanto Manuela como Matilde tuvieron que retirarse por cuestión de horario, digamos. En Europa ya es tarde, y aparte algunas actividades. Pero no sé cómo quieren, con los coordinadores de Tecno, digo, que coordinemos el tema de las preguntas. Si las hacemos ya, si es que hay algún espacio, porque nos quedan 40 minutos de actividad. Y tiene que desarrollar todo su Podría ser al espacio de la final gente las de tecnología. preguntas. Tal vez Dale. podría ser al final las preguntas, creo, ¿no? Dale. ¿Ya llegaron los invitados de tecnología? Gustavo San Juan está aquí. Sí.
Y no sé si el resto de los coordinadores ya nos van despidiendo. Acá estoy, Mirta. Laura. No veo. Miriam soy. Ah, Miriam, perdón. Laura y Perone, creo que se llama Daniel, puede ser, de Rosario. Y Daniel Perone. Ah, Sí, está sí. Gabriel. ¿Qué tal, Gabriel? Y también creo que están todos, lo que pasa es que son 6 páginas y de pronto no nos vemos, pero Así es. yo ya lo vi a Gustavo San Juan, lo vi a Roberto Busnelli, así que si quieren podríamos largar. Gabriel, no sé si te parece que mencionemos brevemente el currículum de los presentes o eso. ¿Cómo no? Yo diría que sí, pero Que es súper breve, pertinente, así vamos. súper breve. Sí. Bueno, ¿Querés nosotros... que lo hago yo, lo haces vos? Como quieras, dale, Dale, por favor. 2 renglones de cada uno, porque, bueno, creo que corresponde, tratando de, dejaremos de lado de decir muchas cosas muy importantes, pero bueno, como dice Gabriel, ser muy breve para no quitar tiempo a lo central. Bueno, Gustavo San Juan, que está aquí presente, es por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, es arquitecto, es máster en Ambiente y Patología Ambiental, especialista en energía renovable, doctor en ciencias, área de energía renovable, profesor titular de arquitectura, investigador de CONICET. Muy rápido lo estoy diciendo, tal vez esté dejando varias cosas de decir. También en la mesa estaba Jorge Gambini, de UDELAR, Uruguay, arquitecto, y doctorando en arquitectura y con estudios de doctorado en Barcelona, donde obtiene su diploma de estudios avanzados, y es fundador de ENSIAM. Roberto Busnelli, también por la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, es arquitecto, especialista y doctorando de la FADU-UBA, secretario de Coordinación Ejecutiva del Instituto de Arquitectura y Urbanismo UNSAM, profesor titular y coordinador del área de Tecnología y Sistemas Constructivos, y profesor titular regular del Instituto de Arquitectura Urbanismo de UNSAM. Tenemos también a Carolina Zuluaga Zuleta, de Universidad Piloto de Colombia. Carolina es especialista en diseño y construcción de proyectos con bambú y guadua, egresada de la Universidad Piloto de Colombia y graduada con honores, especialista en pedagogía y docencia universitaria. Bueno, se especializa justamente en proyectos de bambú y guadua. Y finalmente Pedro Senar, de la Universidad de Buenos Aires, diseñador industrial, por la Universidad de Buenos Aires, especialista en diseño de posgrado regional, Mercosur Design, y se graduó de Magíster en la Universidad de Buenos Aires en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología, y en la actualidad está haciendo su proceso de realización de tesis de doctorado en Ciencias Sociales de la UBA. Bueno, muy rápido y muy breve para dar lugar a la exposición que van a hacer los participantes en un tiempito muy breve, acotado, para que cada uno desarrolle como síntesis de lo charlado durante la mañana, ¿no? Y creo que inicia aquí Gustavo. Bueno, gracias Miriam. Bueno, vamos a intentar hacer lo más breve posible. Bueno, hemos trabajado estos días anteriores y hoy a la mañana, la verdad, maravillosamente, entre nosotros y también con ustedes, y queríamos exponerle una síntesis de en realidad, observaciones que hicimos sobre el material que nos entregamos. De ahí determinamos una serie, diríamos, de ejes o de tópicos que queríamos comentar. Lo primero, en el área de tecnología, estuvimos trabajando con 31 proyectos, de los cuales los fuimos agrupando de una manera subjetiva, ¿no? Pero para más o menos ver cómo es la distribución, cómo es la distribución, y terminamos como tres grupos. Un primer grupo que tiene que ver con lo social, específicamente con la relación entre comunidad y tecnología. En estos proyectos, verdaderamente muy interesantes, se trabaja sobre el tema, por ejemplo, de integración urbana, integración social, la infraestructura urbana, el mundo del trabajo y las pymes, la capacitación y la multiactualidad. Son 2 proyectos nada más de los 31, ¿sí? Por eso vemos
esta relación entre sociedad y producción de conocimiento, interactuando, parece demasiado pequeña y escueta. Por otro lado, hay otro grupo de 6 proyectos que lo podemos calificar con la palabra cognitiva, de cognición, también muy interesantes, básicamente algunos de ellos desde la rama de la comunicación visual, que trabajaron y proponen temáticas en cuanto a la mediación y articulación entre conocimiento, cuerpo, espacio, arquitectura, ciudad y comunicación. Se trabaja a partir del alter, de la cultura, de la comunicación transmedia, de lo fenomenológico, de la hibridación y de la dimensión urbana, y fundamentalmente sobre el tema de los sentidos. Así tenemos 6 proyectos en los cuales consideramos que estos 8, de estos 2 grandes agrupaciones, tienen básicamente un carácter multidisciplinario y multiactoral. Y por otro lado tenemos otro tercer bolsón de proyectos, que le podríamos decir tecnológicos o de tecnología dura, que son la mayoría, en el cual también son muy ricos, aunque se vislumbra que en la mayoría justamente queda un poco limitado o no abordado la interdisciplinaridad, o sea, la visión de los objetos y de los productos desde diferentes visiones y aportes, cosa que nos parecía que debíamos resaltar. En este último agrupamiento, básicamente hay muchos proyectos sobre el tema de eficiencia energética, sobre la respuesta de las envolventes edilicias, sobre la integralidad de los sistemas o de los subsistemas de la arquitectura. También hay un proyecto sobre bienes patrimoniales, otro sobre los edificios de salud, otro sobre el tema de educación y confort, térmico, hidrotérmico y auditivo, y temas, por ejemplo, sobre relevamiento, técnicas sobre relevamiento arquitectónico y de bienes, y también sobre producción de documentación de obra. Hay 2 proyectos que sí se separan con una mayor amplitud y interdisciplinaridad, que tiene que ver uno con el tema del metabolismo urbano, que nos pareció, no sabemos en qué estado bien está, de avance, pero muy interesante, y otro sobre eficiencia ambiental urbana, muy desarrollado, aplicando técnicas de simulación, etc. Por otro lado, otro de los tópicos que vimos es las escalas de abordaje o la multiscalabilidad. Hay proyectos que toman el comportamiento de los materiales o de ciertos subsistemas desde la termodinámica o desde la concepción física de su comportamiento, pero también hay otros que tienen que ver con aspectos más discursivos, ¿no? Con una amplitud teórica mayor desde ese punto de vista. Entonces, es también muy rico toda la producción que estamos viendo de las 3 facultades, porque se trabaja en esas múltiples escalas, desde los sistemas y las componentes, desde lo arquitectónico y también desde la escala urbana. Y el último tópico que quería comentarles es el tema de la innovación. O sea, consideramos que uno de los temas que habría que reforzar es justamente la investigación, la innovación en la proposición y en la ejecución de los proyectos. No solamente en la innovación en el tema de nuevos materiales, sino también en la innovación desde el punto de vista metodológico del abordaje de la investigación o de las herramientas para llevarla a cabo. Hay algunos proyectos que debemos subrayar, en el cual abordan temas que ya están tratados, que ya han sido abordados desde hace muchos años, así que también ahí se requiere un estudio biográfico, un estudio
particularizado de los antecedentes para no repetir temas que ya están resueltos desde hace muchos años. Bueno, entonces nos parecía que la interdisciplina, por un lado, la escalabilidad y la innovación son algunos de los tópicos que ahora algunos de mis compañeros van a seguir tratando. ¿Querés? Sigo yo entonces, un poco según lo que habíamos acordado. Bueno, gracias. Gracias, yo voy a seguir Gustavo. con algunos de los temas que dejó Gustavo y con un poco la visión que yo encontraba dentro del universo de proyectos que pudimos ver. Antes que nada, los comentarios de todo el equipo son comentarios en base a resúmenes y a algunos textos que incorporan información a esos resúmenes, con lo cual puede haber algún grado de subjetividad, malinterpretación o confusión en los juicios que nosotros vamos a hacer y estamos desarrollando, que en ningún momento tienen el carácter de una evaluación, simplemente es una visión sobre lo presentado y visto en el tiempo que hemos tenido para comentarlo y conversarlo. A mí me interesaron en particular una serie de proyectos que ponen bastante en hincapié el vínculo entre lo tecnológico y el potencial arquitectónico, ¿no? Yo digo potencial porque creo, y eso fue bastante de consenso, que no había una traducción directa a lo proyectual o a los aspectos de diseño y de proyecto, pero que de alguna forma estaban de manera incipiente anunciados en los proyectos y en los resúmenes. Yo los voy a listar un poco y voy a hacer algunos comentarios generales en torno a estos proyectos. En particular, el primer proyecto hablaba de envolventes sustentables de doble transparencia, ¿no? Es uno de los proyectos que sí tiene una documentación anexa que completa un poco el resumen y que permite como comprender en más profundidad lo que se plantea. Aquí estaría dentro de esos proyectos más de línea dura, un poco que estaba comentando Gustavo, y que también sería importante como ese factor de innovación, que yo creo que es potencial en el proyecto, pero que falta un poco clarificar, por lo menos en el resumen, el valor que tiene el contexto tecnológico, ¿no? O sea, hay como una premisa de partida, de arranque hacia una idea de proyecto universal, bajo los paradigmas de repente de la arquitectura moderna, volumétrica, basado en ejemplos como el Seagram o el Lakeshore Drive, y después esta idea de la doble envolvente de doble transparencia, como una forma de regular térmicamente, de acondicionar a través de la envolvente estos espacios, sin perder, legibilidad de la forma arquitectónica, claridad estructural, y yo creo que en gran medida por cómo viene esbozándose el resumen, varios de los valores y principios de la arquitectura moderna, ¿no? Yo lo encuentro como es un trabajo súper interesante, creo que es importante esa valoración del contexto tecnológico desde el cual se realiza este trabajo, porque eso es lo que le da factor de innovación, principalmente, ¿no? Hablar de esta idea de doble piel, de doble transparencia en un contexto latinoamericano, ¿no? Y en una coyuntura concreta. Y después hay una cuestión que puede ser un error de interpretación de mi parte, pero parecería que se trata de neutralizar, ¿no? la acción tecnológica en lo formal en base a una valoración de una forma arquitectónica ya consagrada, ¿no? Un poco la forma de la modernidad, ¿no? Tratar de que esta envolvente sustentable de doble transparencia no altere la imagen pristina del paralelepípedo arquitectónico. Y yo creo que ahí hay una dificultad del proyecto, no tanto de lograrlo, sino de perder el valor de diseño, el valor proyectual, el valor de imagen que tiene la tecnología, ¿no? Yo creo que el problema y los principios y los criterios que están puestos sobre la mesa por este trabajo son absolutamente válidos, y que yo invitaría a que tomaran en cuenta un poco lo que aporta la tecnología en la construcción de la imagen edilicia para seguirlo desarrollando.
El segundo que consideré fue este de estrategias de diseño estructural con hormigón armado en proyectos de arquitectura argentina. Esta es la continuación de un trabajo, creo que se está elaborando un catálogo de arquitectura desarrollada con hormigón armado en Argentina a partir del año 2000. Parecía un trabajo sumamente interesante y además como un repositorio donde arquitectos y estudiantes pudiesen aproximarse a esta producción. Aquí me parecía que había como dos cosas que yo proponía a este equipo incluir, ¿no? Algunos valores de cuantificación de datos, de cargas, de solicitaciones, de luces, o sea, algunas escalas que permitan como valorar numéricamente estos edificios. Y después, una cosa que nosotros nos hemos encontrado con dificultades en varias investigaciones que hemos hecho de edificios de periodos anteriores, es una documentación constructiva, ¿no? Una documentación constructiva, una pequeña aproximación a la historia de su construcción. Porque dentro de unos años, nosotros comentábamos hoy de mañana, algunos de los edificios de repente se convierten en objetos de estudio patrimonial, y esa documentación constructiva es muchísimo más difícil de encontrar que muchas otras, ¿no? A veces no tenemos testimonios de reporte de los procesos de obra, de las construcciones y sistemas de encofrado, y tenemos que empezar a revolver la materia edificada para encontrar eso, y muchas veces nos encontramos con grandes problemas. Entonces me parecía que eso podía ser como un aporte de ampliar la dimensión de este trabajo. Luego estaba el registro analítico de envolventes arquitectónicas, que se proponía como una herramienta online para poder valorar la eficiencia térmica de estos sistemas de envolvente. Aquí era bastante sencillo un poco el aporte que se quería hacer, que era una especie de valoración del ciclo de vida de estas distintas envolventes, y una invitación a realizar, esto en el grupo de enseñanza ya se había mencionado algo por el estilo, una suerte de valoración online de los procesos que se fueran desarrollando, ¿no? Yo creo que es una herramienta que muchas veces se puede abrir a una valoración, a donde estas envolventes puedan ser contempladas por otros, comentadas, valoradas, y de alguna forma compartir el conocimiento, lo mismo que podría haber alguna herramienta de foro o algo para hacer horizontalizar lo que se está produciendo dentro de esta investigación. El último de los trabajos que voy a comentar es un trabajo que me pareció muy interesante, que es la regularidad estructural como recurso para un diseño sostenible, ¿no? Este trabajo me parecía que era muy interesante desde el punto de partida, ¿no? Hablar de una estructura de hormigón armado como un elemento sostenible, y plantear que, basado principalmente en la valoración de la densidad y de la duración como elementos que hacían a la sostenibilidad, contemplando un poco el ciclo de vida del edificio, además de poner en juego la eficiencia de la construcción arquitectónica y de la estructura, con su potencial de transformabilidad, de estabilidad, sismorresistente, etc. Parecía que era un trabajo muy interesante, que podía valer la pena de trabajar en la tipificación, ¿no? En valorar estos tipos estructurales de regularidad en función quizás altura, extensión, y también quizás cruzarlos con otras investigaciones paralelas que podrían ir en torno a la flexibilidad y el acople de otros sistemas de sostenibilidad en esta regularidad estructural que ellos plantean. Eso es un poco los comentarios con respecto, y nada, gracias. Gracias, Jorge. Creo que tenía que continuar. Carolina, ¿está? Yo no la vi a Carolina. ¿No? ¿No se encuentra? No, no se encuentra presente. No está. No, recién estaba, no sé por qué ahora no.
Roberto. Bueno, en todo caso avanzo yo y si se suma Carolina, la sumamos. Perfecto, bien. Bueno, en principio también continúo un poco con algunos de los ejes desarrollados por mis compañeros de mesa. Yo quería poner énfasis o poner en punto de reflexión la dificultad que tiene no solamente la arquitectura de adaptarse a los formatos de investigación, que algo de eso se habló a principio de la mañana, sino también en el caso de tecnología nos parecía esta condición que describe Gustavo al principio de este tercer bloque de proyectos más orientados a lo que podemos llamar la técnica pura y dura, digamos, esta dificultad de trabajar como la disciplina misma entre la generalidad y la especificidad, ¿no? Digamos, ahí notábamos que hay como proyectos que, si no supiéramos que están presentados dentro de una facultad de arquitectura, podrían estar presentados por una facultad de ingeniería o de tecnología, ¿no? Y que no los inhabilita en cuanto a las búsquedas específicas que pueden tener y que son legítimas, sino que entendíamos que era interesante, de alguna manera, en esta lucha que hace la arquitectura por acomodarse a los modelos de investigación, tratar de que el proyecto que siempre esté presente en cuanto a los objetos de estudio, ¿no? Por un lado, lo planteo también como dificultad, ¿no? Como punto de tensión, digamos, es un desafío, ¿no? Trabajar entre la generalidad y la especificidad, porque por un lado también a nuestra disciplina muchas veces se le reclama la obtención del dato duro, ¿no? Muchas veces nos han reclamado también desde otras disciplinas que no somos una disciplina que esté detrás del dato duro, o sea que por un lado esa necesidad del dato duro, la necesidad de medir, de relevar, de catalogar, es absolutamente necesaria en términos de generación de conocimiento específico, pero al mismo tiempo creemos, o por lo menos eso también quedaba latente en la mesa de la mañana, la necesidad que finalmente ese dato duro de alguna manera interpele estrategias de proyecto o por lo menos abra discusiones a nuevas prácticas de proyecto que la disciplina necesita retroalimentar como nuevas técnicas, ¿no? De proyecto. Decía que para el tema del dato duro es necesario medir, generar protocolos, también poner a consideración la cuestión normativa y de certificaciones, y ahí entra en juego la innovación, que muchas veces pone en jaque estos marcos normativos, sobre todo con los materiales, cuando trabajamos con materiales naturales y técnicas autóctonas o culturalmente desarrolladas, y ni hablar de los materiales alternativos, como pueden ser el trabajo con residuos o con materiales de origen biológico, que es una tendencia que hoy está tomando una dimensión cada vez más compleja en el mundo, ¿no? Esta posibilidad de trabajar en la posibilidad de pensar nuevos materiales para la construcción a partir de materiales alternativos es una línea de trabajo que está cada vez teniendo más desarrollo por su impacto positivo y favorable en términos de un discurso sostenible, ¿no? Digo, todos estos elementos, también en términos de proyecto, también nos parecía interesante la necesidad de destacar que hay oportunidades de desarrollo tecnológico, sobre todo vinculados al evitar la emergencia, ¿no? Digamos, la condición de nuestra vivienda popular es una condición que debería estar mucho más presente en estos proyectos de investigación. Notamos que de estos 20 y pico proyectos que están más vinculados a este enfoque tecnológico de la arquitectura, las temáticas o las problemáticas que se estudian son básicamente para un segmento muy pequeño de aplicación, cuando podrían ser temáticas de un abordaje mucho más masivo, de vivienda colectiva, de vivienda masiva, y vemos que esas temáticas posiblemente en principio nos parecen que necesitan tener una transferencia un poco más concreta con esos nichos de oportunidad que definíamos hoy a la mañana. Y otro que también aparecía como ausente en esta cuestión de la investigación tecnológica son los sistemas de autoconstrucción, ¿no? Digamos, estamos rodeados por sistemas de autoconstrucción, vemos que la ciudad y los barrios se siguen construyendo a nuestro alrededor, y en ese sentido, por lo menos es personal, destaco la necesidad de entender ese espacio como un espacio de oportunidad, no solamente en términos de desarrollo y de validaciones de nuevas hipótesis tecnológicas, sino sobre todo de nuevas validaciones e hipótesis proyectuales, ¿no? Ahí la necesidad de esta transferencia a la que se referían mis compañeros, de un proyecto encarado de forma multidisciplinar, pero por sobre todo un proyecto situado, ¿no? Nos parecía que en ese sentido todos los proyectos estaban como
bien en esa dimensión, todos están definiendo un enmarque y un recuadro bioclimático, cultural y geográfico muy específico a la hora de plantear sus hipótesis. Esa parte nos parecía que estaba muy bien, no veíamos, salvo algunas raras excepciones, proyectos de carácter más universal en términos de planteo de soluciones, ¿no? Después, dos comentarios nomás sobre proyectos que me llamaron la atención. Hay uno que lo destaco porque me parece que está en el segundo grupo que destacó Gustavo, pero que me parece que trata de unir estos dos mundos que yo hacía referencia, este tema de la generalidad y la especificidad, que es uno que lo leo al título, aspectos de la cultura material tectónica, incidencia de las habilidades artesanales en el proceso proyectual y producción de edificios contemporáneos. Me parece que es muy interesante porque, por un lado, plantea o interpela una condición tectónica de la arquitectura, y a partir justamente de la necesidad de ver cómo podemos incorporar aquellas habilidades artesanales, esto un poco lo que me refería anteriormente, aquellos trabajos que son muchos en el país, que trabajan con, por ejemplo, barro, tierra cocida, quincha, un montón de modelos que tienen una trayectoria dentro de la historia de la arquitectura enorme, pero es una historia que está todavía invisibilizada y ausente en términos de investigación técnica, ¿no? Me parece que ahí hay como un gran desafío interesante. Este proyecto, me parece que por lo menos lo que está planteando son objetivos muy concretos, no solamente de trabajar con los actores sociales, que son los actores de estas prácticas constructivas, sino que me parece que ahí hay una oportunidad de relevar y sistematizar estas prácticas para poder concretar una transferencia, ¿no? Me parece que ahí también existe la posibilidad de medir, digamos, la necesidad de medir eso, de empezar a medir resultados de la aplicación de estas prácticas, que le den una mayor consistencia para que el mundo científico las empiece a tomar más en serio y a valorar en relación a la performance ambiental que estas prácticas pueden tener, ¿no? Y un aspecto más interesante también en términos proyectuales es el desarrollo, que me parece que la incorporación de estas nuevas prácticas puede traer en el formato de protocolos o manuales de buenas prácticas constructivas, elementos que de una manera muy simple permitan visibilizar estas estrategias proyectuales y técnicas constructivas, de modo que puedan ser trazables y transferidas a distintas comunidades, por supuesto con la intervención de nosotros en esa transferencia, en ese puente de conocimiento, que me parece que ahí hay un gran todavía campo disciplinar para trabajar, ¿no? Y el último que también quería comentar tiene que ver con este registro analítico también que hizo recién alusión mi compañero de mesa. Me parece que es interesante el trabajo con estas mediciones y este software que han desarrollado, con inputs muy bien manejados con distintas instituciones que de alguna manera definen las normativas en el país. Me parece que es interesante también de vuelta el dato duro, tratar de vincularlo a una estrategia proyectual, tratar de entender qué implicancias tiene proyectualmente ese dato duro y no quedarnos solamente con ese dato, y me parece que el desafío sería ver de qué manera también esos modelos salen de la academia y pueden empezar a pensar una transferencia al campo profesional de esa experiencia, también no solamente a través de abrir la web o del software a la comunidad profesional, sino a partir también de la realización de foros, discusiones. Me parece que hay también como una necesidad de que estas investigaciones planteen algún modelo de gestión y difusión también de los resultados y de las prácticas que allí se validan, ¿no? Me parece que hasta aquí llego con mis comentarios. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, si les parece, continúo yo. Bien, Pedro. De alguna manera cerrar el comentario de la mesa, si no estaba Carolina, si Carolina no llegó y no nos sigue acompañando. Inicialmente, ahí voy a tratar de hacer un punteo de temas vinculados quizás con los ejes más, digamos, con dos de las 4 preguntas que se plantearon al inicio de
este encuentro, cuestiones más vinculadas con lo transferido a grado de a medio social y con el desarrollo de las estrategias de transferencia en general que los proyectos proponen. Pero para iniciar, digamos, creo que sí, como bien dijo Roberto, hay un esfuerzo muy importante del campo de lo tecnológico proyectual, para, digamos, acreditar en términos de estas acreditaciones científicas que muchas veces el sistema nos reclama. Y hay un trazado en las 3 universidades de un muy buen ejercicio en ese sentido, un ejercicio epistemológico en el campo de la investigación proyectual, que todavía tensiona, como bien dijo Roberto, pero que creo que, digamos, es feliz encontrar una enorme cantidad de proyectos de investigación de universidades que en algunos casos, varios proyectos que no conocía, otros que sí, pero que todos, o la mayoría de ellos, están haciendo un esfuerzo por ese interdiálogo sin perder la especificidad disciplinar. Todavía es un camino que tenemos que transitar todas las universidades, pero me parece que hay un muy buen un muy buen estadio de trayecto en este sentido. Por otro lado, digamos, como título, investigación tecnológica proyectual igual producto, me parece que muchas de estas investigaciones, parte de estas que nombrábamos rápidamente como núcleo duro, pero también, digamos, otro campo, establecen como una búsqueda de resultado el producto en términos de repositorio, el producto en términos de manual, de norma, de artefacto específico, de espacialidad. Y eso para mí es una fortaleza del proyecto en sí, porque en general nuestras áreas proyectuales se caracterizan en términos de investigación por lograr un resultado concreto, un resultado transmisible. Y eso es en sí un valor que también en algunos casos seduce y no permite, digamos, una concreción mayor, pero en sí es un valor, ¿sí? Y además este tipo de trayectos nos mantiene a los equipos, a los cuerpos académicos, de docentes e investigadores, siempre en un nivel alto en términos de la captación, la posibilidad de contener y de trascender el estado del arte, tanto en términos nacionales como en términos internacionales. Pero también, en ese mismo sentido, digamos, nosotros entendemos, por lo menos de mi parte, fuertemente, entendemos la tecnología como producto, pero también como proceso y organización, y en ese contexto, en el contexto de procesos, en el contexto de organización, es decir, no solo el qué, sino el cómo, ¿sí? y el para quién, es que todavía vemos un campo de oportunidad importante, por lo menos en este recorte, doble recorte, ¿no? Porque entendemos que es un recorte de la investigación de estas universidades, y además es un recorte porque lo que pudimos leer es un resumen y alguna información anexa. Pero encontramos que tanto en los cómo se desarrollan estos y en todo caso para quién se desarrolla esto, todavía hay un campo para profundizar. En términos de otro título, la transferencia de los resultados de investigación, encontramos como muchos proyectos que tenían también una fortaleza en la búsqueda de transferencia hacia el grado, ¿no? que entendemos casi un objetivo más que lógico de todo trabajo de investigación universitaria, en términos de que los 3 pilares de la universidad son la investigación, la formación y la extensión, que se van retroalimentando uno de otro, y que también, en todo caso, permiten, otra vez lo mismo, mantener y actualizar a los equipos docentes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, como sistema, en todo caso, de investigación, formación y extensión funciona. Digamos, se veía mucho esfuerzo de los proyectos de investigación por este trabajo, por una retroalimentación de las propias cátedras, como este título de investigación de cátedra, e inclusive que sus trayectos metodológicos incorporaban a los equipos, a los alumnos, a los proyectos de cátedra en los haceres de investigación. Como también me parece una gran, digamos, un trayecto, una estrategia de mucho valor, que obviamente, digamos, te genera una enorme amplitud de temáticas y de recorrido que después hay que complementar con grados de profundidad que son en general, digamos, no se logra en la acción específicamente de cátedra, sino que al interior específicamente del proyecto de investigación, ya como campo de conclusión o cierre de los proyectos de investigación. Otro de los temas
que veíamos como título, transferencia como incidencia, como elemento de acción hacia la gestión pública. Muchos de estos proyectos, la búsqueda de resultados de estos proyectos, tanto a nivel de producto, duro o no, digamos, entendemos porque son proyectos hacia futuro, constituyen o van a constituir, digamos, elementos de mucho valor para la gestión pública. Se lo digo en este momento como actor del campo de la gestión pública nacional, en temas de hábitat, que muchas veces adolecemos de ese tipo de conocimiento. Sin embargo, todavía la universidad, esto ya no es una temática de los equipos de investigación en particular, sino, digamos, de un esfuerzo universitario en general, los equipos de vinculación institucional, de las secretarías de investigación y también de los proyectos de investigación y de los actores de la investigación, de generar mayores puentes entre los resultados de investigación y la posibilidad de aplicación directa o indirecta en las acciones de gestión pública. Roberto también mencionaba foros, consejos, etcétera, etcétera, otras estructuras institucionales que permiten darle difusión, transferencia y, en todo caso, puesta en acción del conocimiento constituido. Y un punto, digamos, en este mismo campo que les decía, del cómo y para quién, de los procesos de investigación o de los resultados de investigación, está esta mirada de transferencia cogestión tecnológica, ¿no? Digamos, muchas veces nuestra acción disciplinar en el campo de las tecnologías proyectuales nos llevan a miradas quizás más tradicionales del sistema científico-tecnológico, de las formas de aplicación de la innovación en el campo social, muy vinculado con que primero se genera un proyecto, digamos, un estadio de conocimiento y después se transfiere al medio social a partir de herramientas X. Muchos proyectos de investigación ya digamos, hay un trayecto muy grande recorrido en el país, digamos, en Latinoamérica, ya les diría 20, 30 años, en el campo de la investigación-acción, muchos vinculados con las áreas sociales de hábitat popular, trabajan sobre tareas no de construcción de conocimiento y transferencia, sino de cogestión de conocimiento, digamos, una construcción de conocimiento en el medio social, y creemos que eso es algo también para alentar dentro de nuestros proyectos, y me parece que las áreas tecnológicas se fortalecen en el campo de pensar directamente con el otro el que se va a generar en términos de conocimiento tecnológico. Y además sitúa, ¿no? Digamos, fortalece la territorialización del problema y la territorialización de la solución. Digamos, y para cerrar, digamos, la pregunta 1 era cuáles eran los temas de época. Nosotros podríamos hablar de muchos temas. Carolina mencionaba en la reunión inicial, por ejemplo, que verificaba que, por ejemplo, la acción de diseños, arquitectura y género no se terminaba de consolidar en este compendio de proyectos que nosotros pudimos leer, por lo menos en términos de resumen, pero sí se consolidaban muchos otros, ¿no? Digamos, entendemos que la sostenibilidad es un tema que está muy presente en estos proyectos, las tecnologías constructivas, quizás el déficit habitacional, las políticas de suelo, las nuevas ruralidades, la relación entre hábitat y trabajo, tienen como algo de presencia, pero quizás no directamente, pero son temas, digamos, todos temas de eje, todos temas de agenda, en todo caso de agenda pública nacional, que hacen en todo caso mella, pero que si no hay no están situados en las problemáticas locales, pierden significación, ¿no? Y en este sentido entendemos, como parece Roberto y Jorge también lo mencionaron inicialmente, hay un esfuerzo institucional muy fuerte en estas acciones situadas, que obviamente todavía se puede complementar, que no nos tenemos que olvidar que particularmente las áreas tecnológicas, por a veces la distancia con el medio social en las cuales nos ponemos, pueden correr el riesgo de perder este estado de situado, pero bueno, que nosotros veíamos en los proyectos. Y cierro acá para no seguir, digamos, teníamos algunas cositas más. Les agradezco, digamos, como cierre, les agradecemos mucho la posibilidad de participar, les agradecemos a todos la escucha y quedamos a disposición para preguntas y consultas, si es que hay tiempo. Miriam. Sí, muchas gracias a todos. Sí, Gabriel. ¿Podemos chequear si pudo reconectarse Carolina Zuluaga? Porque... No. A ver, podemos preguntar si está Carolina presente, Carolina Zuluaga Zuleta. Yo no la veo bueno. conectada.
No, Sergio no está. No, he estado ahí atento a los ingresos, Miriam, y no, me parece que no ha vuelto a Bueno, entrar. entonces estaríamos dando lugar a preguntas. ¿Sí? Ahí en el chat ya tenemos una inquietud de Patricia. A ver, ya la vuelvo a recuperar. Un segundo. De Patricia Pieragostini, que ella quería hacer una aclaración en función de una intervención de Natacha sobre su trabajo, que es sobre ciudades creativas, así que sobre territorios creativos. Así que, Patricia, si querés prender el micrófono. No mucho tiempo, la verdad, lamentablemente no tenemos, pero aunque sea para... Primero agradecer la mirada de Natacha, de todo este equipo, hermosísima la jornada. Simplemente lo que puse ahí en el chat, este estado de alerta, ¿no?, de que decía Natacha respecto de lo que implica esta mirada de ciudades creativas y de territorios creativos que compartimos, como decimos ahí, que la mirada de Landry o la mirada de Florida, que nosotros lo citamos como los autores que acuñan estos conceptos, todo nuestro desarrollo, y ahí pusimos el link por si quieren recorrerlos, está mucho más ligado a la idea de innovación social de Mancini y estos otros autores que proponemos allí. Y si bien tiene, cierto, una pata tecnológica muy que atraviesa, y de tecnologías digitales, también hay un trabajo en territorio que está muy ligado a las zonas vulnerables de la ciudad, y el emprendedorismo también desde esta mirada de Francesco Morache, que también nos invita a pensarlo, creo que desde los lugares que Natacha nos está advirtiendo. Cabe mencionar que vamos a tomarlo para que esto que ella nos dice alerta pueda estar mucho más explicitado entonces a la hora de dejarlo plasmado en los escritos de la investigación. Solo eso. Mil gracias, Patricia, por la síntesis. Una sola aclaración en función de la mesa de enseñanza. Recién estábamos chateando con Leo, perdón si por ahí se ve que uno baja la mirada, no es que no atienda a los expositores, sino que estábamos coordinando que ahí va a haber un PDF como síntesis escrita de la intervención de nuestras invitadas, ya lo había adelantado Leo. Lo que pasa es que está en construcción, y ese PDF, que es riquísimo en material conceptual y también en algunos enlaces para poder ver publicaciones, y algunas cosas que ellas sugieren, va a estar disponible en unos días y lo vamos a compartir por mail con toda la gente que esté interesada en la mesa de enseñanza, y seguramente la de tecnología también, pero digo en particular sobre lo que pasó en enseñanza. Digo que los de tecnología también estarán interesados en ese material, porque la verdad es que es muy rico, pero lo vamos a compartir con todos. Esa aclaración nomás para que tengan en cuenta que todo lo dicho en el video va a estar reforzado por eso. Entonces, Patricia, me encantó tu proyecto, ¿sí? Yo sé que eres crítico. Tanto es que me gustaría muchísimo trabajar juntos. ¡Qué maravilloso! Pero es que en Brasil, este tema está siempre conectado con el neoliberalismo. No tenemos una perspectiva crítica. Entonces, estoy hablando que es un peligro para todos, no porque tu proyecto es peligroso. No, acá también implica debate, pero tratamos de transitarlo desde otro lugar, desde otros autores, ¿no? Y de darle un giro. Sí. Pero está buenísimo la plataforma, todos los trabajos muy profesionales, y que los anglosajones tengan ganas de tener algo parecido. Gracias. Felicitaciones. Bien, ya hemos superado las 17, cedemos el espacio para la gente también de tecnología, si quiere hacer alguna pregunta en la mesa, algún comentario. Y si no, si hubiera alguien más de enseñanza, pero ya... Ahí dice Leonardo Carrera, muy buena la síntesis, la verdad que sí, han estado excelentes, ¿no? Clarísimo. Y está todo grabado, así que esto seguramente se va a poder compartir como video. Quería agregar, puede ser brevemente. ¿Cómo no, Leonardo?
Sí, no, la verdad, en el poco tiempo que pudieron hacer la devolución, la parte de tecnología me pareció muy, muy buena, por eso lo puse, porque realmente tomaron algo que a veces uno no lo considera, que es la relación que tiene que tener la investigación justamente en la transferencia de la arquitectura, en los proyectos de arquitectura. Me pareció muy valioso todo lo que los disertantes agregaron, además de la cogestión y todo lo otro demás, pero eso de que cada trabajo que uno haga encuentre la posibilidad que tenga relación con lo que realmente es nuestra profesión, ¿no es cierto? O sea, que tenga valor y pueda ser transmitido. Eso nada más quiere decir. Me pareció muy, muy valioso, muy, muy interesante como mensaje para todos, ¿no? Gracias, Leonardo. María José Pambini pide conectarse con Gustavo San Juan, quiere su mail, Gustavo, no sé si eso es una información que podamos compartirla en el chat. Eso, así María José puede contactarse. Malena Pazzi, creo que estaba por intervenir. María José, en todo caso, después si querés, yo te puedo pasar toda la información de cualquiera de los invitados y a todos los que están presentes también, como para que puedan establecer alguna particular comunicación. Gracias, Gabriel. Ahí Patricia Buguñá pone en el chat sobre la intervención de Matilde. Ya estamos, cualquier cosa si querés, Patricia, te puedo pasar el mail de... Bueno, pero si no está, creo, disponible, el mail de Matilde, que ella ya se ha puesto en contacto con algunos de nosotros, y la verdad que sí, ha sido muy interesante su intervención en la mesa. La de las 4 invitadas, en verdad. Así que después cualquier cosa nos contactamos, Patricia, o si querés te paso ahora el dato por aquí, en el chat. ¿Algo más, gente? ¿Alguna...? Yo quería preguntar si es posible, digamos, no sé, lo vi acá no sé si lo leyó, ¿no? El chat, Patricia. Tengo algunas cuestiones que pueden ser interesantes para tu proyecto que me gustaría leerlo y al mismo tiempo darte cosas que pienso pueden estar buenas. O sea, si este no es el espacio de intercambio, ¿cuál es, finalmente? Me gustaría, digamos, como, no sé si están los mails de todos nosotros en alguna parte, si uno puede hacer un rastreo, no sé si preguntar esto en este contexto, o si en la página esta que armaron, en este Wix, están los mails de cada uno. O sea, estoy de repente dudando. Sí, no están todos los links y mails. Me parece que en los proyectos no, figuran los nombres nada más de o sea, ¿cómo hago para vincularme, si quisiera, eventualmente con alguno de los proyectos? Bien, como parte de la organización, asumimos ya varios compromisos, varios desafíos que nos vienen planteando. Los mails, vamos a ver si incluimos un listado de mails de todos los participantes, de manera tal de que puedan establecer contactos y cumplir con el objetivo central de esta reunión, que es el encuentro. Así que sí, ese es uno de las que va a estar, lo vamos a cargar en el Wix, de manera tal de que todos puedan tener acceso. Al mismo tiempo, Gabriel, digo, sí. Te interrumpo porque me dice Mariela acá por WhatsApp que estaría Carolina, digo, porque ya se nos está yendo el tiempo y... Buenísimo, aprovechémosla. Me dice que estaba, así que no sé si estará ya dentro del Zoom. Yo no la he admitido, pero no sé si habrá entrado, me dice Mariela. Bueno, perdón por la interrupción, yo me quedo atento a esto y... Sigo mientras tanto, y si entra, estaría buenísimo porque podríamos cerrar tecnología con su palabra. Dale, estoy varios atento desafíos a eso. Entonces dijimos, sí, el tema otra cosa que les pido que se inscriban en el link para la asistencia. Está por allí el link como para asegurar que la certificación de las asistencias. Ha quedado una cantidad de insumos
muy importantes de toda esta jornada. Eso lo vamos a tratar de subir también de manera tal de que quede incluido en el Wix. Asumimos un compromiso más, que es el de profundizar esta articulación y, como dice en algún lado el texto, vamos a implementar una tercera etapa que incluiría como continuidad algo que denominamos diálogos, en los cuales vamos a invitar de manera quizás más temática, como para poder operar de una manera más, con más tiempo y más articulada. Y todo este compromiso lo asumimos y vamos a tratar de ir completándolo de manera escrita en este Wix que tenemos como punto de referencia, como para que articular aún más el trabajo de las tres facultades, que por otro lado estamos ya en camino de ir ampliando. La idea es aumentar las cantidades de participaciones de las universidades públicas, al menos del país, como para poder seguir articulando. ¿Pudo entrar Carolina Zuluaga Zuleta? No, era una confusión con otra Carolina de Bien. Mariela, perdón, mil disculpas. Estaba viendo ella por YouTube y se confundió con otra Carolina. ¿Apareció alguna nueva consulta o pregunta o aclaración en el chat? Sí, hay un comentario que hace el arquitecto Fernández respecto del proyecto Registro Analítico de Envolventes Arquitectónicas. Entiendo que es su trabajo, y aclara la existencia de 2 links, ¿no? Entiendo que esto tiene que ver con ampliar esa información en relación al trabajo, ¿verdad? Sí, Miriam. Perdón, sí, había ruidos aquí. Sí, Eduardo, sí, ¿querés comentar? Es solo, como comentaron el proyecto de registro analítico de envolventes, es solo para aclarar y complementar que en el mismo proyecto figuran 2 links, uno para acceder al programa de analizar y comparar envolventes, y el otro para un blog donde se complementan esos estudios un poco más duros, con la posibilidad de ver otras obras arquitectónicas relacionadas, enlaces con las facultades de arquitectura de todo el mundo y con publicaciones que tienen que ver con la temática. Solamente para que los que pudieran acceder de nuevo a mirar el proyecto, la síntesis, el resumen del proyecto que figura ahí en el programa, tengan la posibilidad, están allí anotados en el mismo proyecto, pueden acceder desde allí. Eso nomás. Gracias, Miriam. Gracias, arquitecto. Y bueno, hay comentarios de todos, de muchos, con saludos, agradecimientos y pidiendo también que se repita este tipo de encuentros, porque bueno, sí, realmente son muy productivos. Una cosita, Miriam. Mariela, nuestra decana, por un lado se disculpa porque no ha podido entrar, pero no ha sido responsabilidad de ella. La verdad que ha hecho todo lo posible por estar aquí, pero se ve que la tecnología hoy no la ha dejado. Así que nada, me pide que los salude a todos y que les agradezca fundamentalmente a la gente que estuvo en la organización y a los invitados y a las invitadas fundamentalmente, ¿no? Particularmente por la riqueza de los resultados, porque la verdad que ha sido, como decía Miriam recién, una cosa para repetir, como pedían recién en el chat. La cantidad de contactos que se pueden abrir a partir de esto es infinita. Y no recuerdo, lamentablemente, tengo su cara en la memoria, pero ayer uno de los invitados decía justamente esta cosa de que parece mentira que tuviéramos que entrar en una pandemia para darnos cuenta de que estamos mucho más cerca, ¿no? Es más fácil hacer este tipo de cosas de lo que antes era con la presencialidad. Eso.
Bueno, gente, no sé. Bueno, entonces, Carolina. si yo asumo el cierre y les cuento, como resumen de números de lo que hemos estado compartiendo, 3 facultades, 3 universidades públicas, 130 proyectos de investigación, 25 visitantes invitados, 11 países invitados, 6 ejes temáticos, 18 coordinadores, 570 inscriptos, más los que lo han podido ver por YouTube, porque quedamos totalmente sobrepasados. Les agradecemos a todos, muy especialmente a los invitados que están aquí hoy en esta mesa, a Carolina, a Zuluaga Zuleta, a Gustavo San Juan, a Pedro Senar, a Roberto Busnelli, a Jorge Gambini, a Mayra Ríos, a Manuela Matone, que no pudo estar, y a Matilde Breña Sánchez, que ninguna de las dos les permitió el horario llegar aquí porque tenían otra ocupación, y a Natacha Rena. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bancarnos en esta locura. Y a los coordinadores, también nuestro particular agradecimiento, a Miriam Agosto, a Laura Elías, a Manuel Torres y a Daniel Perón en la tecnología, a José María Aguirre, a Leonardo Bartolotto y a la arquitecta Carolina Rainero, que estuvieron en enseñanza. Muchas gracias a todos. Asumimos buena parte de los comentarios que ustedes han elaborado. Vamos a ver cómo los subimos como para que podamos compartirlos entre todos, porque el objetivo, como dijimos hace un rato, es el encuentro y fortalecer los vínculos entre las universidades y el territorio. Esa forma parte de la política que queremos llevar adelante y ampliar este circuito de triangulaciones, que es una forma estructural bastante interesante en términos de resistencia estática, como para poder ampliarla en un entramado muchísimo más grande. Les agradecemos a todos sinceramente que hayan participado y nos hayan acompañado. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos pronto. Muchas gracias, hasta la próxima.